Amigos de Inmigración TV, bienvenidos. Aumentan las chances de arresto y deportación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Aumenta el poder de ICE, la Policía de Inmigración. Esto tiene efecto en casi todo el país, no solo en Texas. Te lo contamos estos días. Así lo determinaron los jueces por ahora, pero no está todo dicho aún. El gobierno del presidente Biden se opone a estas decisiones judiciales, apeló a la Corte Suprema. En este video te vamos a contar cómo sigue este tema y qué es lo que puede pasar. Estoy acá con mi socio y amigo Gianfranco de Girolamo. ¿Cómo estás, Gianfranco? Muy bien, Julio. Pues sí, así es. Así lo ha decidido un juez en Texas. Luego el gobierno del Biden apeló a la sentencia, pero perdió su apelación ante la Cámara de Apelaciones. Y por eso el gobierno de Biden apeló a la Corte Suprema, que va a tener la última palabra en el asunto. Así es, bueno, en este video te contaremos todos los detalles de este tema tan importante, qué es lo que puede llegar a decidir la Corte Suprema sobre todo. Somos Julio Llanarte y Gianfranco de Girolamo, abogados de inmigración. Esto es Inmigración TV, vamos ya mismo a la información. Como ya te contamos en otros videos, aumentarán, como te decía, las chances de arresto y deportación de inmigrantes indocumentados. Así es, eso afecta a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Hace pocos días un juez de Texas le dio más poder a ICE, la Policía de Inmigración, para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados. Lo que pasó después es que el gobierno de Biden apeló la sentencia del juez sin éxito, porque la Corte de Apelaciones le dio razón al juez de Texas. Y si bien el gobierno de Biden apeló a la Corte Suprema, que es la última instancia judicial, por ahora la Policía de Inmigración tendrá más poder para detener a inmigrantes indocumentados. Así es, no te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita si no te perdés ninguna noticia ni ningún video en nuestro canal. Y Gianfranco, como siempre decimos, es importante que la gente sepa, es importante aclarar que si estás indocumentado en Estados Unidos, sin un estatus migratorio, siempre existe el riesgo de una detención y de una deportación. Exacto, y como sabemos, los arrestos y deportaciones disminuyeron durante el gobierno de Biden. Y eso es porque se había establecido una guía, unos lineamientos para ICE, la Policía de Inmigración, para priorizar cuáles iban a ser los inmigrantes que serían detenidos. Se enfocaron en los inmigrantes con delitos graves o en terroristas o en quienes habían cruzado la frontera recientemente, pero no en todos los inmigrantes indocumentados. Así fue de hecho, y esto obviamente produjo, Gianfranco, como sabes muy bien, un alivio en Sí. muchos inmigrantes que vivían con miedo constante a ser detenidos, personas que viven hace muchos años sin documentos y que no tienen ningún delito. Correcto, pero hace poco el juez Tipton, juez federal de Texas, que fue nombrado por el expresidente Donald Trump, declaró ilegales estas prioridades del gobierno de Biden. Eso significa que aumentó el poder de ICE, la Policía de Inmigración, o sea que tendrán más libertad para detener inmigrantes indocumentados. Correcto, y bueno, luego lo que sabemos es que el gobierno de Biden apeló esta sentencia del juez de Texas que estás diciendo, y la segunda instancia, la Corte de Apelaciones, que se llama Circuito Quinto, dictó a su vez una sentencia otra vez en contra de Biden y le dio la razón al primer juez, al juez de Texas. Y lo último que sucedió en este tema es que Biden volvió a apelar otra vez, esta vez ante la Corte Suprema, que es la última instancia judicial del sistema. La Corte, como ustedes saben, es quien tiene la última palabra. Por eso, Gianfranco, lo importante de este video para mí es ¿qué crees vos que puede llegar a pasar ahora? ¿Cuáles son las opciones que tiene la Corte Suprema? Pues en mi opinión, Julio, la Corte tiene tres opciones. Puede decir de esas tres maneras. La primera opción es que le dé razón al juez de Texas y que entonces las cosas queden como ahora, es decir, que aumentarán las chances de arresto o que aumentan las chances de arresto y deportación de inmigrantes indocumentados. La segunda opción es que la Corte le dé razón al gobierno de Biden y que las cosas vuelvan a su estado anterior, con los lineamientos para ICE de limitar arrestos y deportaciones. Correcto, o sea que vuelven las prioridades de detención enfocándose en inmigrantes que tienen delitos, aquellos que son Sí. peligrosos o que hayan entrado recientemente, como contabas, sin documento. Exacto, así es. Y considero también que existe una tercera opción que digan que solo tiene efectos para
el circuito quinto, Texas, Luisiana y Mississippi, argumentando que el juez Tipton no tiene el poder para dar amparos u órdenes en todo el país, solo en esos 3 estados. Ok, exacto. Entonces, pasando en limpio para explicarlo todavía más sencillo, la Corte puede hacer 3 cosas. Primera, darle la razón al juez de Texas. La segunda es darle la razón a Biden. Sí. O decir que solo rige en Texas, Luisiana y Mississippi y no en todo el país. Esas son las 3 opciones. Pero hasta que la Corte tome una decisión, Gianfranco, es importante para mí saber que la gente sepa que el riesgo de que ICE, la Policía de Inmigración, arreste inmigrantes para que sean deportados se va a incrementar por estos días. Así que esto afecta, como decimos, directamente a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos. Y sí, así es. Y también hay que decir, muy importante, que esa sentencia del juez también tendrá efecto en la Corte de Inmigración y veremos qué termina por suceder ahí. Exactamente, y bueno, hay que aclarar también que esta es una decisión que, como te decíamos, es por ahora de la Corte de Apelación del Circuito Quinto y tiene efectos en todo el país, salvo en Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, porque allí la Corte del Circuito Sexto, que es una Corte de Apelaciones diferente, dijo lo contrario. Así es, en esos 4 estados no aumentan los riesgos de arresto, pero en el resto del país sí. Y esa es una de las razones por la cual la administración de Biden fue a la Corte Suprema, para decir, pues, 2 cortes dicen algo opuesto. Pero, pues, mientras tanto, es posible que el gobierno de Biden tome alguna otra medida administrativa sobre este tema, sobre todo si tenemos en cuenta que ese es un año electoral, como siempre, Julio, ¿no? Así es, ese dato es muy importante, Gianfranco, va a tener efectos en nuestra opinión en lo que vaya a hacer el gobierno en estos meses por venir. Así que es importante que si querés tener más información sobre este tema, te dejo este video que estoy seguro te puede interesar con más información. No te olvides de suscribirte, pórtense bien y no rompan nada. Adiós, amigos. Adiós.